Esta es La Voz Experta. Continuamos con más información en Noticias Morelos a través de Radio Fórmula 106.9 FM y agradezco que se encuentre en la línea telefónica la voz experta de todos los miércoles, el doctor Hugo Eric Flores Cervantes. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Con el gusto de saludar a tu auditorio como cada miércoles. Muchísimas gracias y como siempre, doctor, tratando temas importantes que tienen que ver con todo lo que acontece en nuestro estado y también, por supuesto, en nuestro país. Pues ha llegado el momento de que nos preguntemos cuáles son las reformas, cuáles son las causas, cuáles son los motivos por los cuales es bien importante empezar a implementar nuevas políticas públicas, empezar a impulsar una nueva legislación. Valdría mucho la pena que en el estado de Morelos empezáramos a revisar cuáles son los temas que necesitamos revisar. Por ejemplo, el tema de seguridad, pues es ya insoslayable. Tenemos que ver qué es lo que se va a hacer para poder establecer un mejor modelo de seguridad pública que pueda traer paz a la gente de Morelos. Ya lo está haciendo, por cierto, la doctora Claudia Sheinbaum en otros temas. Ahorita ya está el gran debate con respecto al Poder Judicial, si debe ser o no debe ser reformado, y inclusive hay reacciones pues muy graves de los mercados que sienten que pueda afectarse el Estado de Derecho y el cumplimiento de la ley en nuestro país. Sin embargo, hay que decir que la verdad en México necesitamos justicia. Yo lamento mucho que, por cierto, los ministros de la Suprema Corte, los magistrados, en muchos lados, estén en un activismo político muy fuerte. Convenía tener un poder completamente independiente a los intereses políticos. Pero lo cierto es que también hoy tenemos que revisar si el poder judicial que tenemos le sirve a nuestro país. El peor cáncer que tenemos en México se llama impunidad. Del 100% de los delitos que se cometen, solamente 10% son investigados, y de ese 10% solamente uno se resuelve. Es decir, por cada 100 delitos que se cometen en nuestro país, solamente se resuelve uno. Muchas de las cosas que quedan en los tribunales, todos hemos sido testigos de lo lento que son los tribunales, y justicia que no es expedita no es justicia. Lo difícil que es, la gran corrupción que hay. Yo no sé, por cierto, si en estos momentos lo mejor sea que los ministros y los magistrados sean electos. Lo que sí es importante decir es que el Poder Judicial necesita ser reformado en México. Desde 1994 se hizo la última reforma importante al Poder Judicial. Estamos hablando ya de más de 30 años que no ha habido cambios en nuestro país con respecto al Poder Judicial. Por eso yo creo que hace muy bien la presidenta electa en convocar a los mexicanos y decir, vamos a debatir el tema, porque se guste, se acepte o se quiera o no, el Poder Judicial a nivel federal y a nivel estatal necesita ser reformado. Deberíamos empezar también a revisar qué es lo que se va a hacer en el estado de Morelos, justo para que también el Tribunal Superior de Justicia de nuestro estado pueda ser más eficiente. Hoy hay una parálisis porque no se quiere ir el actual presidente. Cuando ya no tiene la mayoría, cuando ya no tiene el respaldo de los magistrados, debe haber mecanismos legales que permitan a estos órganos que imparten justicia operar, y desafortunadamente eso no está pasando. Ojalá el diálogo abierto, transparente, le dé certeza a los mercados, pero sí, lo que hoy no podemos aceptar es que no se reforme el Poder Judicial en todo su nivel. Es muy importante ante toda esta situación que se está viviendo, como bien lo ha señalado. A través de la justicia. Así es importante por toda esta situación que se vive en nuestro país y también, por supuesto, en la entidad morelense, en donde, como bien lo ha referido, existe una parálisis en estos momentos en el Estado por estas diferencias ante los propios magistrados. Sí, pues mira, ya se veía venir. El presidente del tribunal toma sesgo político, empieza a ser controlado, no deja de tener la minoría o la mayoría, hoy es minoritario,
se nombran nuevos magistrados, pensando que eso podía quitar ya la parálisis del Tribunal de Justicia, y no sucede. Yo creo que la gobernadora electa debería de estar pensando también en una reforma a nivel estatal. Necesitamos reactivar el principal órgano que imparte justicia en el estado de Morelos, así como también la Suprema Corte. Se acepte o no, es bien importante esta reforma. Una reforma que se vea bien esta consulta que se tiene prevista por la candidata a la presidencia de la República, en donde se busca conocer también, por supuesto, el sentir de la propia ciudadanía, de los propios mexicanos, ante la impartición de justicia que se está dando en nuestro país. Así es, así es. Y mira, hoy mucha gente está centrando el debate en si deben ser electos o no, cuando lo que tenemos que buscar es la eficacia del Poder Judicial, porque desafortunadamente no tenemos ministros, magistrados, ni jueces que estén haciendo justicia, y de verdad yo insisto, no vamos a poder tener paz en México, paz en el estado de Morelos, si no hay justicia. La paz es un fruto de la justicia. ¿Existe rezago en nuestro país en materia del Poder Judicial? Absolutamente. Los juicios en este país son larguísimos. Hemos intentado, cambiando el sistema, hacer un sistema oral, y de todas maneras hay un rezago impresionante, juicios que duran décadas, instituciones que no están sirviendo. Eso es lo que tenemos que reformar, porque los mexicanos necesitamos justicia hecha por la gente que tiene la obligación, los servidores públicos que tienen la obligación de darnos esa justicia. Con ello también conlleva, doctor, el tiempo o el periodo en que estén al frente estos magistrados o que ocupen este lugar. Sí, sin duda alguna, porque como desafortunadamente los órganos de justicia se politizaron, bueno, pues empiezan a dar plazos bien largos, hay mucho enquistamiento de poder. Yo creo que ese es uno de los puntos que tendrá que tratar la reforma, que los periodos sean más cortos, inclusive que puedan ser electos si es que lo hicieron bien, pero que los periodos sean más cortos, porque luego sus periodos de ejercicio son muy largos, no hay manera de moverlos, se enquistan en el poder y se vuelven nidos de corrupción. ¿Cuál sería la conclusión en esta tarde en torno pues a este comentario que bien pues se está quejando hoy en día y que ha sido el tema en las últimas horas y en los últimos días? Pues que no nos asustemos de la reforma judicial que viene al Poder Judicial. Al contrario, esa reforma es deseable para nuestro país, la necesitamos. Además de que hay una gran corrupción en nuestro país, vuelvo a insistir, el principal cáncer de este país se llama impunidad. Se cometen delitos y la gente que comete estos delitos nunca son aprendidos. Y los justiciables a los que se les tiene que hacer justicia siempre se quedan esperando que esto pase. Una reforma al Poder Judicial es bien importante, y la conclusión que yo diría, si ya se está planteando una reforma al Poder Judicial federal, ¿por qué no pensar en una reforma al Poder Judicial del estado de Morelos? Ahí se la dejamos de tarea a la próxima gobernadora. Ok, muchísimas gracias, le agradezco como siempre su participación y nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias al auditorio por escucharnos como cada miércoles. Muchísimas gracias, es la voz experta de Fórmula.